Hermanos, la paz de Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial. No son mis palabras, sino las de un joven que me escribió esta carta hace poco. Es un testimonio que me conmovió profundamente y creo que su historia puede tocar muchos corazones. Con su permiso se las voy a leer. Dice así: Querido padre Daniel, le escribo esta carta porque necesito contarle algo que me cambió la vida. Hace unos pocos meses, si usted me hubiera dicho que iba a estar aquí escribiéndole sobre la fe, me habría reído, pero a carcajadas. Para mí la misa era la hora más larga y aburrida de la semana, una obligación. Contaba cada segundo para que se acabara. Era un experto en desconectar, en sentarme en la última banca y dejar que mi mente volara a cualquier otro sitio. Pero un domingo, mientras estaba de rodillas, deseando con todas mis fuerzas estar en cualquier otro lugar, pasó algo. Algo que no puedo explicar con la ciencia ni con la lógica. Algo que me rompió por completo y me hizo llorar como jamás he llorado en mi vida. Y hoy quiero contarle cómo entré a misa por obligación y salí transformado por un milagro silencioso, personal, pero que lo cambió absolutamente todo. Para que entienda el peso de ese día, Padre, necesito que entienda quién era yo. No era un mal tipo, ni estaba metido en líos. Simplemente no sentía nada. Vivía como en una neblina. Mi vida era el instituto, los videojuegos, los amigos, lo típico para un chico de 16 o 17. Crecí en una familia católica, pero era más una etiqueta que otra cosa. Ir a misa los domingos era parte del trato, como cenar juntos o celebrar los cumpleaños, una tradición nada más. No significaba nada para mí. Recuerdo perfectamente la sensación de sentarme en esa banca dura, el olor a incienso y a cera vieja. Veía a la gente arrodillarse, rezar, responder, y para mí era como ver una obra de teatro en un idioma que no entendía. Repetía los gestos por inercia, para que mis padres no me regañaran, pero por dentro estaba a años luz de allí. Veía a señoras mayores moviendo los labios con una devoción que me parecía de otro planeta, a familias enteras con la mirada fija en el altar. Para ellos esto era real, para mí era un decorado, y yo era el único que se daba cuenta de que los actores estaban sobreactuando. Mi cabeza era un caos de planes, la partida de Fortnite que había dejado a medias, el mensaje que tenía que responder, la película que quería ver. Hacía cálculos mentales de cuánto faltaba. Vale, ya pasó la primera lectura, ahora el salmo, el sermón del cura, esto va para largo. Su voz era solo un ruido de fondo. A veces, por la noche en la cama, sí sentía un vacío, una sensación rara de que la vida no podía ser solo despertar, estudiar, jugar, dormir y repetir. Veía gente apasionada por la música, el deporte, incluso por la fe, y yo no sentía esa pasión por nada. Era como si mi alma estuviera apagada. Me preguntaba si habría algo más, si había un propósito real, pero la pregunta se esfumaba con la siguiente notificación del móvil. Dios para mí era solo una palabra, un personaje de un libro de historia, importante para otra gente en otro tiempo, pero no para mí, no en mi mundo. El domingo del que le hablo no empezó distinto. De hecho, empezó peor. Recuerdo discutir con mi madre por la mañana. ¿De verdad tenemos que ir? Siempre es lo mismo. No sirve de nada. Le puse todas las excusas. Tenía que estudiar, estaba cansado, pero la regla era la regla. Es que no lo entiendes, mamá, le dije con toda la frustración de un adolescente. Es una pérdida de tiempo. Dios, si existe, seguro que no está pasando lista. Así que fui, arrastrando los pies de un humor de perros. Me sentía como un prisionero camino a cumplir su condena de una hora. Entré a la iglesia con esa actitud, todo me molestaba. El eco de los pasos, la señora que tosía, la luz de los vitrales que había visto 1000 veces sin verlos de verdad. Me dejé caer en un banco del final, lo más lejos posible del altar. Crucé los brazos y me preparé para desconectar. Era mi pequeña rebelión. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente y mi corazón, no. Empezó la misa, las lecturas, el salmo, yo en mi mundo, pensando en fútbol. Llegó la homilía. El cura hablaba de algo sobre amar y servir, no sé, no estaba escuchando. Para mí solo eran palabras, palabras bonitas que no tenían nada que ver con mi vida, con mi aburrimiento. Miraba el reloj disimuladamente cada 2 minutos. 50 minutos más, 45, 30. La consagración, el momento supuestamente más importante, pasó delante de mí sin que me diera cuenta. El sonido de la campanilla apenas lo registré. Solo quería que terminara para volver a mi vida, a mi ruido. Estaba completamente cerrado, un castillo con el puente levadizo subido. No esperaba nada, no quería nada.
Solo quería irme. Y entonces llegó la comunión. La gente empezó a hacer las filas. Como un autómata me levanté y me puse en una, un pie delante del otro. La misma rutina de cientos de domingos. Miraba las nucas de los que iban delante. Mi mente, en blanco, ruido, me iba acercando al sacerdote, y una vocecita cínica dentro de mí pensaba, venga, a por la oblea esta y a sentarse otra vez. Llegó mi turno. El sacerdote levantó la hostia y dijo, el cuerpo de Cristo. Yo respondí, amén, con la misma emoción con la que pides una Coca-Cola. Un acto mecánico. Recibí la comunión y me di la vuelta para volver a mi sitio, casi saboreando la libertad. La misa estaba a punto de acabar. Pero entonces, mientras caminaba de vuelta, algo pasó. No fue una luz ni una voz del cielo. Fue algo mucho más sutil y a la vez infinitamente más poderoso. Empezó como un calor extraño en mi pecho, pero no era un calor físico, era otra cosa. Y ese calor empezó a expandirse como una gota de tinta en el agua, creciendo y creciendo hasta llenarme por completo. Y con el calor vino un sentimiento, una emoción tan brutal que no tengo palabras para describirla. Era amor, pero no el amor que yo conocía, era un amor con mayúsculas, puro, incondicional, infinito. En una fracción de segundo sentí que ese amor me conocía por completo, conocía mi apatía, mi cinismo, cada pensamiento egoísta, cada mala palabra que había dicho, lo sabía todo, y no me juzgaba, al contrario, me amaba no a pesar de mis defectos, sino con ellos, me amaba de una forma tan total, tan absoluta que era insoportable. Era como si una voz sin sonido me dijera, te he estado esperando, sé lo solo que te sientes, incluso rodeado de gente. Conozco ese vacío que intentas llenar con ruido. Descansa. Estás en casa. Fue como si una presa que yo ni sabía que tenía dentro de mí se rompiera, y todo el dolor, la soledad y el vacío que había ido acumulando, esa armadura pesada que me había fabricado para que nada me importara, salieron de golpe. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté aguantar, pero era imposible. Se me escapó un sollozo y luego llegué a mi banco y simplemente me derrumbé. Caí de rodillas, no porque tocara, sino porque las piernas no me sostenían. Escondí la cara entre las manos y lloré. Lloré como un niño, con temblores que me sacudían todo el cuerpo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de shock, de gratitud, de sentirme encontrado cuando ni siquiera sabía que estaba perdido. Era el llanto de un corazón de piedra que, de repente, se había vuelto de carne. Por primera vez en mi vida no estaba vacío, estaba lleno, lleno de ese amor que lo explicaba todo. No sé cuánto tiempo estuve así, llorando de rodillas. La misa terminó. Escuchaba a la gente irse, los murmullos, el órgano final, y yo seguía ahí, incapaz de moverme. Mis padres se acercaron, preocupados. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No pude contestar. ¿Cómo se explica lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras un abrazo en el alma? Solo negué con la cabeza y seguí llorando, pero ya era un llanto más tranquilo, un llanto de paz. El camino a casa en el coche fue en un silencio total, pero no era un silencio incómodo como otras veces. Mis padres me miraban de vez en cuando por el retrovisor sin saber qué decir, pero creo que intuían que lo que fuera que me había pasado era bueno. Cuando por fin levanté la cabeza, la iglesia estaba casi vacía, pero ya no era el mismo lugar. La luz de los vitrales parecía tener vida. El altar ya no era solo mármol, era un lugar sagrado. El silencio ya no era incómodo, estaba lleno de una presencia. Todo era igual, pero todo era diferente, porque el que era diferente era yo. Ese día, la fe dejó de ser una lista de reglas o una costumbre aburrida. Se convirtió en una relación. La Eucaristía dejó de ser un símbolo o una galletita. Se convirtió en un encuentro, en el alimento que mi alma no sabía que necesitaba. Entendí, Padre, sin que nadie me lo explicara, que Dios no era una idea lejana. Estaba ahí, esperando con una paciencia infinita a que yo dejara la puerta de mi corazón un poquito abierta para entrar y llenarlo todo con su amor. Gracias por leer mi historia, Padre. Espero que pueda servir de algo. Qué testimonio tan poderoso. Y como bien dice él al final, su vida no es perfecta ahora. Sigue teniendo dudas, luchas y días malos, todos los tenemos. Pero la diferencia, como dice este joven, es que ya no está vacío, ya no está a la deriva. Tiene un ancla, tiene un porqué. Aprendió que el amor de Dios no es algo que te ganas con buen comportamiento. Es un regalo que está ahí esperándote, incluso y especialmente cuando le das la espalda. Si algo de esta historia te ha tocado, te invito a compartirla. Nunca sabes quién puede estar sintiéndose igual de perdido y necesita escuchar que no estás solo,
que esa sensación de vacío tiene remedio. Y si alguna vez te has sentido como él en una misa por obligación, te invito a que la próxima vez, solo por probar, intentes abrir tu corazón un poquito. No tienes nada que perder, y quizás, solo quizás, te lleves la sorpresa de tu vida. Gracias por escuchar.